lo que es a los internos, por ahí van a estar algunos estudiantes que saben entrar a las clases. Bueno, la idea es aprovechar el asunto, ¿no? Sabe que la presión arterial, la hipertensión arterial, un factor de riesgo importante cardiovascular. Gran cantidad de personas son hipertensas y las complicaciones que trae la hipertensión arterial también son de considerar, pues, ¿no? Enfermedad cerebrovascular, infarto de miocardio, problemas renales, etc., ¿no? Entonces, ¿para qué le pongo esta diapositiva? Para tener en cuenta que en el momento de la presión arterial existe una regulación humoral, interviene también la parte de la angiotensina, que es importante para tratar de mantener la presión arterial, ¿no? Por el efecto de vasoconstricción a nivel arterial. El otro efecto también va a ser la actividad simpática, ¿no? Más o menos lo que da a entender esta diapositiva es que a la caída de presión arterial o a la baja de volemia se va a disparar dos acciones, por ahí lo que es el aumento de la actividad simpática y el aumento de la secreción de renina, que son los que se suele dar, ¿no? Entonces, se baja la presión arterial, se gatilla la actividad simpática y la secreción de renina. ¿Ya? Entonces, son como un gatillo para tratar de disparar las dos acciones, ¿no? Entonces, la secreción de renina, que se dispara por la hipotensión, por la baja volemia, etcétera, como ya veremos más adelante cuáles son los mecanismos para la liberación de renina, transforma el angiotensinógeno en angiotensina 1, mediante la ECA en angiotensina 2, y esta 2, ¿qué es lo que va a hacer? Aumentar la vasoconstricción, aumenta la secreción de aldosterona, aumenta la recepción de sodio, y esto, al aumentar la recepción de sodio, la secreción de aldosterona también retiene sodio, si retiene sodio, retiene agua, aumenta el volumen plasmático, aumenta el gasto cardíaco y por ende aumenta la presión arterial. Son mecanismos para aumentar la presión arterial, ¿ya? Entonces, por ahí nuestros fármacos tienen que actuar en algún momento en esta parte para tratar de corregir ese aumento de la presión arterial, ¿no? Tenemos el asunto de la presión arterial, interviene lo que es el gasto cardíaco, volumen de eyección, frecuencia cardíaca y la resistencia periférica total, ¿no? Vascular. ¿Ya? Ahí tenemos la regulación entre la hipertensión, el gasto cardíaco y la resistencia periférica. ¿Ya? Menciona lo que les había dicho, la parte simpática, interviene también con los efectos receptores alfa para determinar el efecto de vasoconstricción. Asimismo, el cambio de la angiotensina 1 a la 2 mediante la ECA interviene o va a dar un efecto de vasoconstricción, ¿no? El efecto propio de la angiotensina 2. Ya, entonces vamos a hacer referencia y la importancia de unos fármacos que ya veremos más adelante, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Ya? Es importante que para las personas hipertensas la ingesta de sal, a mayor cantidad de sal, van a desarrollar mayor hipertensión arterial por lo mismo, ¿no? Porque la sal retiene el líquido y por ende aumenta la presión arterial, ¿no? Aumenta el volumen y aumenta la presión arterial. Tensión arterial, que a largo tiempo va a dar daño estructural y daño funcional renal. Ya, hasta ahí, ¿no? De ahí tener en cuenta presiones normales, todo eso, crisis hipertensiva, ya la hipertensión, un daño, puede producir daño a nivel de órgano blanco, por ahí eso es lo que se cataloga como una emergencia hipertensiva dentro de las crisis hipertensivas como tal, que son emergencias médicas. Esto no toca ver ahora. Para mencionar que existen guías del tratamiento de la hipertensión arterial, bueno, es 2018, de poco salió 2020. El tratamiento, muy aparte de los valores que te menciona como normal, normal alta, grado 1, 2, a lo que voy es del tratamiento. Bueno, dentro de todo el tratamiento de la hipertensión arterial existen una cascada de fármacos, ya, de los cuales tenemos fármacos de primera línea, segunda línea, y también hay que ver el tipo de paciente para poderlos dar. Hacemos mención nomás de fármacos, tenemos fármacos diuréticos, en este tenemos la tiazida, ya, esto ya tocará ver si hay tiempo, la vemos hoy, si no la vemos tranquilamente el día martes. Fármacos beta bloqueantes que no son primera línea, y siempre hay que ver en qué tipo de pacientes se las puede dar, ya, quizás en la urgencia hipertensiva se lo utiliza, pero con emergencia hipertensiva, pero bueno, hay que ver en qué caso, ¿no? Ya. Antagonistas de calcio, los IECA y los ARA, que es el tema de ahora. Ya. Tener en cuenta por ahí cuando no dar este tipo de fármacos, o sea, las contraindicaciones, ¿ya?
por ahí dice embarazo, más neurótico que haya tenido, hipercalemia, o sea, ojo con el potasio, y estenosis de la arteria renal. Prácticamente el mismo efecto, contraindicación. Entonces de ahí ya no van diciendo algo de este tipo de fármacos, ¿ya? Que esto es lo que vamos a ver el día de hoy. En el tratamiento menciona inicial, por ahí se utiliza terapia, bueno, por ahí uno inicia con monoterapia, por ahí primera línea son IECA o ARA, siempre y cuando se pueda dar ese tipo de fármaco, ¿ya? Por eso siempre hay que ver qué fármaco se puede utilizar, cuál sí, cuál no, ¿ya? Entonces, por eso mencionan acá, una vez que el paciente no se controla con solo fármaco, se puede utilizar terapia dual, ¿ya? Y a ver qué fármaco se puede utilizar, por ahí lo más común para unir efectos farmacológicos, por eso son los IECA o ARA, más los antagonistas de calcio que tendrán en algún momento. Bueno, por ahora solo eso, ya ver, por ahí existen varios tratamientos. Esto más que todo para emergencia hipertensiva, ya para el tratamiento de hipertensión ya de manera ya crónica, ambulatoria. Por ahí menciona la importancia, mira, aquí mencionan como monopíldora o monoterapia o terapia inicial, o sea, con qué se inicia, hasta los IECA o ARA, ¿ya? Y se le podría sumar bloqueantes de calcio o diuréticos. Vean cómo van las líneas de tratamiento o con cómo se inicia el tratamiento de una persona hipertensa, ¿no? Ya después se le va agregando más fármacos como tal. Bueno, esto más que todo para hipertensión arterial, ¿no? No es que sea una clase de clínica y nada de eso, sino que para ver la importancia de los fármacos que vamos a ver ahora. Vamos a poner la otra diapositiva. De ahí, existen varios estudios porque estos fármacos se utilizan. Uno dice, bueno, utilizamos IECA o ARA para el tratamiento de la hipertensión arterial, pero también utilizamos este tipo de fármacos posterior a un infarto. ¿Por qué se lo utiliza? Bueno, porque mejoran la sobrevida de los pacientes, hacen estudios, por ahí varios estudios que hacen la comparativa de ciertos fármacos, por ahí el lisinopril, que por ahí unos que suelen utilizar, estudios ICU-3, bueno, hay varios, ¿no? En el cual hacen uso de fármacos, por ahí utilizan IECA, por ahí nitrato, ¿ya? Y por ahí valoran si es que hay rango de mortalidad según el tiempo que se va a utilizar, ¿ya? Y van viendo por ahí pacientes, en este caso, posterior a un infarto con alteración ventricular. Entonces, se determina por ahí la importancia de que estos pacientes que tuvieron ese fármaco, por ahí mejoraron lo que es la sobrevida. Por ahí esas son las comparativas que suelen hacer cuando se hacen los estudios, ¿no? Ya les dije que en algún momento tenemos que sacar un par de minutos, o sea, por ahí alguna clase para poderles poner ejemplos de algunos ensayos, algunas publicaciones de cómo abordarlas, porque igual eso es algo que por lo menos sería bueno que lo sepan, ¿ya? Pero por ahora solamente hacer la mención o mencionar como tal de que ciertos fármacos ayudan para la sobrevida de los pacientes posterior a un infarto. Y uno de esos son los fármacos, los IECAS como tal. Ya se hacen varios estudios y se ve la importancia de aquello. Ya. Más estudios, por ahí utilizan captopril, y bueno, así mismo en pacientes post-infarto. Bueno, son varios estudios, igual tengo que poner, mencionarles más que todo para que lo puedan determinar, ¿no? Pero ahorita la importancia de determinar que existen ensayos, existen análisis de estos medicamentos que ayudan a la sobrevida de pacientes con infarto. Entonces vamos a ver directamente los fármacos que actúan en el sistema de renina-angiotensina, ¿ya? Mencionamos los componentes del sistema de renina-angiotensina.
Por ahí solamente como dato nomás, no está por ahí no hay un orden específico, por ahí la prorenina, renina, angiotensinógeno, la ECA, ya angiotensina 1, angiotensina 2, ya la importancia que tiene que ver con la presión arterial, que interviene con la liberación de aldosterona, la reducción de sodio, con los electrolitos, más que todo por la misma aldosterona, y también que interviene en lo que son los receptores, los AT1 y AT2, ¿no? O sea, esto es solamente mencionar los elementos, ¿no? Por ahí no está en un orden adecuado, pero sí los elementos. Entonces, quizás esta imagen sí nos ayude un poco más. ¿Ya? Porque la renina se va a liberar por cierto mecanismo. Ya, aquí tenemos, por eso le hace conocido lo que es la mácula densa, las células aparato yuxta glomerular, porque está cercanía del glomérulo, y de cómo se va a dar la liberación de la renina, ¿no? Entonces, acá tenemos los factores que intervienen en la secreción de renina, por ahí vía de la mácula densa, por el cambio de la resorción de sodio y cloro, ya entonces va a dar una liberación de renina, ¿no? También otra va a ser la vía vasoreceptor intrarrenal, esto va a ser como respuesta de la presión arterial, y la vía del receptor adrenérgico por el asunto del estímulo de la norepinefrina por el sistema nervioso simpático, ¿no? Entonces esto va a aumentar la renina. Entonces, son los tres mecanismos que hay para la liberación de la renina. Entonces la renina se va a liberar a este nivel, la vía mácula densa, ya como lo habíamos visto por el sodio cloro, etcétera, se va a dar la liberación de renina. ¿Y qué es lo que va a hacer? Que tenemos la liberación de la renina por estos mecanismos, la disminución del flujo, por el asunto de la baja volemia, la baja presión arterial y el aumento del efecto simpático, va a dar la liberación de renina. Entonces, la renina se libera y transforma el angiotensinógeno hepático en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 se va a transformar mediante la ECA, la enzima convertidora de angiotensina, esto es importante, en angiotensina 2. ¿Ya? Esta a su vez tiene varias acciones, ya le he explicado, creo que lo he explicado como 2 o 3 veces. A nivel de las arterias va a tener un efecto de vasoconstricción, a nivel de la suprarrenal va a estimular la liberación de aldosterona, ¿para qué? Para que dé mayor recepción de sodio, a su vez de agua, dando lo que es liberación, digamos como tal, de potasio. A nivel renal también te va a estimular la reabsorción de sodio y agua como tal. Entonces son los factores que intervienen, ¿no? Por ahí faltaría otros efectos más a nivel del hipotálamo, estimulando la sed, etcétera, ¿no? Pero bueno, son varios efectos que tiene la angiotensina. Entonces, tener en cuenta que pues, de hipertenso ya saben por dónde va a cortar la vía, ¿no? Tenemos si es, por ahí menciona ECA, ya saben que por acá está el asunto, sino los receptores de la angiotensina 2, más que todo a nivel de las arteriolas, ¿no? Bueno, aquí tenemos el asunto de la angiotensinógeno, que por la renina se transforma en angiotensina 1, esta a su vez por la ECA en angiotensina 2, y esta a su vez va a ir a sus receptores, ¿no? Los receptores de angiotensina, T1, T2, etcétera, ¿no? Aquí está prácticamente lo mismo, como una especie de respuesta como tal a la disminución de la presión arterial, ¿ya? Disminuye el flujo renal, disminuye un poco la filtración del glomérulo y por ende la idea es, ¿no? Compensar aquello y se va a compensar aumentando lo que es la producción de renina, aumentando la retención de sodio, de agua, liberación de aldosterona por el asunto de la angiotensina 2, ¿ya? Por la vía simpática también, aumento de la actividad simpática, alfa 1, beta 1, etcétera, para tratar de mejorar lo que es el gasto cardíaco, el aumento del retorno venoso y la resistencia periférica. Resultado, aumentar la presión arterial. Entonces, ojo con el control de la secreción de renina. Bueno, aquí prácticamente está lo mismo. Ya por ahí quizás mencionen ciertas partes los grupos farmacológicos del efecto de la presión arterial con el tono simpático. Y bueno, por ahí hay que ver fármacos para controlar el tono simpático. A nivel de receptores adrenérgicos, interviene con la liberación de renina y bueno, ya lo hemos visto antes. Entonces, una vez que se dé la
la transformación de la angiotensina a angiotensina 1 y esta a su vez a la 2 por mente laica, esta angiotensina 2, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, varias funciones. Ya, entonces por ahí mencionamos a nivel de la resistencia periférica, va a producir una vasoconstricción, ¿ya? Y por ahí, bueno, un incremento de la liberación de noradrenalina o norepinefrina, ¿ya? Un aumento de la respuesta vascular, aumento de la actividad simpática, y bueno, entonces hay que tener en cuenta un efecto importante con la presión arterial, ¿ya? A nivel renal va a producir un aumento de la restricción de sodio, entonces va a restricción de agua, aumenta la bulimia, así mismo también va a aumentar la presión arterial de manera más lenta que el anterior efecto. Y a nivel cardiovascular también, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque va a aumentar presión, incremento de producción de factores de crecimiento, aumenta la síntesis de proteínas, y esto a su vez lleva a una hipertrofia y remodelamiento cardiovascular importante. Entonces, estos fármacos, perdón, estos mecanismos que son compensatorios, te lleva a un remodelamiento cardíaco con hipertrofia y bueno, el corazón se comienza a moldar a ese aumento de presión arterial, que eso es lo que se trata de evitar con los fármacos, ¿ya? Por ahí ustedes han de haber escuchado que personas que son hipertensas de larga data, lo típico que se escucha es que el corazón se aumenta de tamaño, que hay un engrosamiento del corazón, es por la misma respuesta, el corazón se comienza a hipertrofiar por el mismo efecto. Es como que ustedes estuvieran cargando peso todos los días de manera continua, ustedes van a aumentar la masa muscular por cargar ese peso. Entonces, asimismo, el corazón. Después del corazón tenemos la válvula aórtica, después tenemos la aorta, entonces de la válvula aórtica en adelante, de la aorta va a haber la presión estar elevada. Entonces el corazón es el que aguanta esa resistencia, esa presión, y el corazón de manera compensatoria comienza a aumentar la fuerza muscular, por eso es que el corazón se hipertrofia, y es que comienza a remodelar o a moldar a ese tipo de datos, y por eso el corazón se comienza a hipertrofiar. Entonces eso es como respuesta a lo mismo. Entonces, lo que se trata de evitar en el camino es bajar o tratar de disminuir esa hipertrofia o ese remodelamiento cardíaco, porque igual el paciente puede hacer falla cardíaca posterior y bueno, ya les he explicado que la falla cardíaca hace más falla cardíaca, ¿no? Un círculo vicioso. Bueno, lo que les he dicho, de manera importante saber que va a haber factores que van a dar liberación de renina. La renina transforma angiotensinógeno en la 1, y angiotensina 1 a su vez en la 2 mediante la ECA. Esta angiotensina 2 va a sus receptores, los receptores AT1, AT2, a hacer sus varias acciones a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel de la suprarrenal, a nivel hipotálamo, renal, etc. Y función general, aumenta la presión arterial, mejorar la bulimia, etc. Eso es lo que deben saber de un comienzo, ¿ya? Porque los fármacos van a este nivel. Entonces, por ahí en cuadritos rosados se ve de ciertos efectos negativos de los inhibidores de la renina. O sea, si hay inhibidores de la renina, van a bloquear la renina y por ende te cortan esta vía de nivel. Los IECA, ¿ya? Te van a cortar, o sea, son inhibidores de la enzima convertidora, entonces te van a inhibir esta enzima, por ende no va a haber esta conversión de angiotensina 1 a la 2, y por ende va a disminuir el efecto acá. Y también hay los antagonistas, o los ARA2, antagonistas de los receptores de angiotensina 2, ¿ya? Entonces te van a bloquear los receptores, los bloqueantes AT1 que se llaman, ¿ya? Entonces tenemos el efecto de la angiotensina 2 a nivel de los receptores AT1. Los receptores AT1 por ahí están distribuidos a nivel de la corteza suprarrenal, van a estimular la liberación de aldosterona y por ende la recepción distal de sodio. Entonces, si hay recepción de sodio, va a haber aumento del volumen como tal. A nivel renal también reabsorben sodio y agua, así mismo aumenta el volumen. Sistema nervioso central, aumenta la sed, por ende te va a haber mayor ingesta de líquido y mayor cantidad de volumen. A nivel del sistema nervioso periférico, aumento el sistema simpático, ya saben lo que es simpático, mayor vasoconstricción, etc., ¿no? A nivel arterial, por ahí les dije la vasoconstricción, el vaso remodelado, ya, tener en cuenta eso, el aumento de las resistencias periféricas. A nivel cardíaco, por el mismo efecto, te va a dar un aumento de la frecuencia cardíaca y la contractibilidad, por ende va a aumentar el gasto cardíaco. Todos estos son efectos que da la angiotensina de manera normal a nivel de los receptores AT1. Entonces, por eso los fármacos son bloqueantes de los receptores AT1.
Entonces ya lo que le había dicho previamente, la acción de la angiotensina 2 mediada por los receptores AT1 a nivel del sistema nervioso central y periférico, estimulación generalizada del sistema simpático, síntesis y liberación de vasopresina, la estimulación de la sed a nivel vascular, lo que es la vasoconstricción como tal a nivel de la musculatura lisa, a nivel cardíaco, tiene un efecto ino y cronotrópico positivo, entonces te aumenta la frecuencia y la contracción. A nivel renal, va a dar una reducción del flujo, bueno, te va a dar un aumento de la presión intraglomerular y por ende te va a dar la reabsorción tubular de sodio. Y el suprarrenal, liberación de aldosterona, que te va a dar un efecto asimismo de reabsorción de sodio. Entonces, si ustedes saben la cantidad de efectos que tiene, si te va a bloquear, ya se puede imaginar lo que puede dar, ¿no? Por efecto. Entonces, estos inhibidores del sistema de renina-angiotensina se los puede como que subdividir en los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, o los IECA, los famosos IECA. Ustedes van a escuchar los IECA, creo que siempre lo han escuchado desde que están en la universidad por ahí, de manera esporádica en los primeros años y ya ahorita más seguido. Y el próximo semestre, mucho más, cuando les toque ver clínica, para la patología, el uso de los IECA. ¿Ya? Son a nivel cardiovascular bastante importantes, son primera línea de tratamiento de la hipertensión arterial, fármacos que se utilizan en los pacientes con falla cardíaca, postinfarto, como les puse por ahí, según esos estudios. Bueno. De ahí tenemos los ARA, que son los fármacos antagonistas de los receptores de angiotensina, o sea, prácticamente van a bloquear los receptores de angiotensina, y los inhibidores directos de la renina. Los IECA van a, como su mismo nombre lo dice, inhibidores de la enzima, entonces van a suprimir la conversión de angiotensina 1 en 2, por ende va a disminuir la presión arterial y aumenta la natriuresis. ¿Ya? Por los sustratos que se dan, inhibe la degradación de la bradicinina y por ende esto es importante por su efecto adverso principal que ya veremos más adelante, que es la tos. ¿Ya? Por la inhibición de la agresión de la bradicinina. Tienen efecto cardioprotector, por eso es que se los ve como primera línea en postinfarto, pacientes con falla cardíaca, porque tiene un efecto cardioprotector importante. ¿Ya? Así que eso es muy, muy importante, este tipo de fármacos. Entonces vemos por ahí el mismo esquema de los angiotensinogenos, por la renina, angiotensina 1. Por la ECA se va a dar la liberación, se va a transformar en angiotensina 2, pero bueno, entonces los fármacos actúan a este nivel, ¿no? Bloqueando esta conversión de angiotensina 1 a 2 y por ende va a disminuir el efecto posterior, a este nivel que entonces el tratamiento de la hipertensión arterial, lo que habíamos dicho previamente, aquí tenemos lo que es la liberación de la renina, aquí tenemos vasculadencia, etcétera. Bueno, se va a dar la liberación de la renina por los mecanismos que habíamos visto. Entonces, a nivel hepático se da la liberación del angiotensinógeno, entonces, que es sustrato de la renina, entonces se transforma en angiotensina 1 y se va a transformar en la 2, normalmente con la ECA. Entonces, vale, aquí intervienen los fármacos, los IECA, entonces estos fármacos inhibidores te van a bloquear este mecanismo, este nivel, y por ende te va a disminuir la presión bloqueando este efecto importante, ¿no? Entonces, bueno, de manera normal, angiotensina 2 tiene efecto de vasoconstricción a nivel renal para liberación de aldosterona y la reabsorción de sodio posterior. Entonces, la vía normal, sin contar el fármaco, va a dar con la liberación de aldosterona. ¿Y qué es lo que hace la aldosterona? Retiene sodio para que así retenga agua y a su vez bota potasio. Por ende, estos fármacos, si yo estoy bloqueando el mecanismo desde acá, me va a dar un efecto adverso a nivel iónico. La clasificación, bueno, por ahí, solamente para mencionarla, pero casi siempre uno recuerda ciertos fármacos nada más. No se lo aprende todos, pero sí fármacos comunes, pero bueno. Pues según por la composición, ¿no? De ahí hay ECA con sulfidrilo, que bueno, tenemos captopril, porque muchas veces han de haber escuchado captopril, fármacos que lo utilizan para la crisis hipertensiva, lo utilizan con unas tabletitas por ahí de manera sublingual o vía oral. Ya, pero bueno, tenemos captopril.
Por ahí IECA con grupo de carboxilo, enalapril y sinopril, bastante común, estos dos fármacos, más que todo el enalapril. El enalapril está en el cuadro básico de los medicamentos a nivel del país, ahí están en los hospitales públicos, hospitales, bueno, es bastante común el enalapril, ¿ya? Y IECA con fósforo, el fosinopril. Entonces vamos a hacer ciertos parámetros con los más comunes, ¿no? Entonces el captopril se absorbe por vía oral, se absorbe rápido, quizás por ese punto que se lo utiliza en la crisis hipertensiva. Tiene una biodisponibilidad del 75%, que va a disminuir con los alimentos del 25 al 30%. O sea, importante aquello. La concentración máxima plasmática, ya en 1 hora, y la semivida por ahí está 2 horas, ¿no? Un poquito más. La eliminación es por la orina. O sea, ojo con estos fármacos, un fármaco que se utiliza frecuentemente en la crisis hipertensiva, ¿ya? El paciente está con presión alta, importante, ¿no? Entonces vamos a corroborar eso. Voy a poner acá. Para que no. A ver, corroboramos con esto de acá, para más o menos, o sea, algo, ¿no? Porque ustedes escuchan presión normal, 120/80, lo que ustedes escuchan esa presión, esto ya deberían saber de tomar presión arterial. Ya, pero tener dos cosas, ¿no? Ya cuando se dice crisis hipertensiva, cuando la presión arterial aumenta, presión sistólica más de 180, la diastólica más de 120. Ya, este paciente está en crisis hipertensiva, está con la presión alta, de ahí se define como o sea, hacer la diferencia entre urgencia hipertensiva y emergencia hipertensiva, ¿no? En la emergencia hipertensiva ya hay un daño de órgano blanco, que por ahí es riñón, corazón, cerebro, etc. Y a nivel como urgencia hipertensiva solamente la presión arterial, que bueno, la idea es que no hay un daño de órgano blanco como tal. La presión está bastante elevada. Ya, ahí tenemos los valores, más daño de órgano diana, lo que es la emergencia hipertensiva, y la urgencia sigue habiendo ese daño de órgano diana. Ya, esto cuadrito tener en cuenta que por ahí la urgencia hipertensiva suele, pues la palabra dice suele requerir, porque si la presión no baja, toca internarlo, pero si no, directamente se maneja de manera ambulatoria, tratamiento por vía oral, y a medida que haya un descenso progresivo de la presión arterial. Ya, en la emergencia hipertensiva se toca internarlo, ponerle un suero, etc. A lo que voy, acá. Entonces, por ahí vemos en la urgencia hipertensiva, y lo que es la emergencia hipertensiva. Entonces, la urgencia hipertensiva, por ahí la presión está alta, por ahí no siente ninguna molestia, pero de toda la presión está en 190, 200, bueno, ya no hay daño de órgano blanco, así que tenemos que bajar la presión arterial. Y aquí vemos fármacos que se utilizan ahí en la emergencia, ustedes están haciendo los consultorios en la parte de arquitectura rural, o están en alguna ciudad por ahí, entonces tienen que bajar la presión arterial, y lo que se utiliza, y lo que más común hay a mano, o por ahí en las farmacias cercanas, es el captopril. Ya, vía oral o sublingual, pero hay que darla. Ya, se le da la tableta de captopril, se espera unos 30 minutos, 40 minutos, hasta ver qué pasa, comienza a hacer efecto el medicamento y se ve si la presión baja o no baja. Si la presión comenzó a bajar, perfecto. Por ahí, si no hay mayor cosa, qué sé yo, por ahí tuvo algún disgusto, la presión se le subió, se enojó con algo, se olvidó tomar la pastilla, bueno, se ajusta aquello y listo. De manera ambulatoria se hará el estudio o lo que sea. Pero si la presión está alta, se repite la dosis, o sea, posterior de media hora que haya tomado, otra vez captopril, puede ser de 25 o de 50 miligramos, y se va viendo si que baja la presión arterial. En el caso que no baje, ya se utiliza algo endovenoso, que es un diurético. Ya si no baja, bueno, se utiliza ya prácticamente, ya tocaría internar. Ya después está hablando de una urgencia hipertensiva, la presión subió y listo. A diferencia de la emergencia hipertensiva, que ya hay daño órgano blanco, por ahí el paciente hace encefalopatía, hace edema pulmonar, decisión de aorta, cardiopatía química, que es totalmente diferente, ya toca internarlo y dar tratamiento adecuado según el caso, ¿no? Por ahí estamos viendo así de manera
de reojo como tal, vemos por ahí, vemos la betalol, betalogiante, netopucheto, que en un momento se lo mencioné, vemos nitroglicerina, la betalol, bueno, varios fármacos que, bueno, en algún momento tendremos que ver. Solamente como para mencionarle nada más. Ya. Entonces, captopril. Ya, entonces no se van a olvidar, están en la rural, para decir, no, vaya un fármaco para bajar la presión arterial, la captopril. Ahí tenemos otro, el enalapril. Enalapril, prácticamente profármaco, se absorbe rápido por vía oral, tiene una biodisponibilidad del 70%, ¿ya? No se reduce con los alimentos, concentración máxima en 1 hora, ya se divide hasta 11 horas, y bueno, la eliminación va a ser por la orina. Una bebida importante por la unión intensa que tiene con la ECA, ¿no? a la enzima convertidora. Entonces, enalapril, siempre van a escuchar enalapril, tratamiento de hipertensión, etc. Eso es posible que no hayan escuchado en algún momento este tipo de fármaco. Esta es posible que no lo hayan escuchado. El lisinopril se absorbe lento, de manera variable e incompleta. ¿Ya? Por ahí la concentración máxima en 7 horas, eliminación por orina, una semibebida plasmática por ahí a 12 horas. Un poquito más lento el efecto de este fármaco. Entonces, a lo que vamos, miren la cantidad de usos terapéuticos en la hipertensión arterial, te disminuye la resistencia vascular, te disminuye la presión arterial, dilatación de la arteria sistémica, ¿ya? Aumento de la distensibilidad de grandes arterias, disminución de la secreción de aldosterona, bueno, también corta desde muy atrás el efecto. En los pacientes que tienen disfunción sistólica, ¿no? Por ahí posterior a un infarto, ¿ya? O pacientes que tienen falla cardíaca, etcétera, o sea, tienen daño ya en la parte de la sístole, como tal, del ventrículo izquierdo, ¿ya? Entonces estos fármacos se pueden utilizar porque ya se ha demostrado que mejoran la sobrevida de estos pacientes, ¿ya? Impide o retrasa la progresión de la insuficiencia cardíaca, porque creo que alguna vez le mencioné, se va cortando esas vías, entonces se evita el remodelado, por eso es que retrasa la progresión de la misma, ¿no? Disminuye la incidencia de muerte, de infarto, de hospitalizaciones y mejora la calidad de vida del paciente. Disminuye la poscarga y el estrés, el estrés sistólico de la pared arterial, ¿ya? En el infarto como tal, bueno, pacientes con hipertensión arterial, diabetes mellitus, ¿ya? Importante, está contraindicado en pacientes que, bueno, lo lógico, ¿no? Si el paciente hipotenso no le vamos a dar este tipo de fármacos, ni paciente que esté con shock tampoco, ¿no? El paciente con shock está hipotenso, ¿ya? Y bueno, se lo puede dar en la fase aguda, no en las primeras 24 horas, pero sí posterior a aquello, ¿no? Del infarto. Siempre y cuando tenga una buena presión arterial, por si acaso. Una presión alta, presión baja no le vamos a dar. En el paciente con diabetes mellitus, ya va a retrasar la progresión, bueno, con diabetes mellitus y falla renal, retrasa la progresión de la alteración renal, ya te da una protección renal al paciente diabético y te disminuye los casos de retinopatía diabética. Estos son varios efectos usos terapéuticos de estos grupos farmacológicos, por eso la importancia de estos fármacos. Ya por eso ustedes los van a escuchar frecuentemente, ¿no? Así como tienes aplicaciones, también tienen varios efectos adversos, ya, porque los pacientes se te quejan de efectos adversos, es frecuente. Lógico, te va a dar hipotensión, si estás con presión normal y tomas este tipo de fármacos, tu presión te va a disminuir. La tos, miren la importancia de la tos, ¿ya? De 5 al 20%, esto se va a dar por la acumulación pulmonar de bradicinina, que la había mencionado previamente. Entonces, efecto importante, la tos. El paciente que está tomando IEC, si te dicen de 5 a 20%, quiere decir que máximo de 1 a 2 pacientes de 10 va a tener tos. Así que, ojo con eso porque es un efecto importante en los IEC. Así mismo te van a dar hipercalemia. Entonces, si ya mencionamos en cierta parte que la vía normal de la aldosterona es retiene sodio, retiene agua para eliminar potasio, si cortamos esa vía, ¿qué va a pasar con el potasio? El potasio queda adentro y por ende va a aumentar la cantidad de potasio, por eso la hipercalemia. ¿Ya? Así esto puede aumentar en pacientes que tengan falla renal, diabéticos, que tengan, aparte de eso, tengan
tomando complementos con potasio, o que estén con grandes cantidades de fármacos ahorradores de potasio, y por ende va a aumentar la cantidad de potasio a nivel sanguíneo. Ten en cuenta que el potasio alto en sangre te puede dar complicaciones. Bueno, insuficiencia renal aguda te puede dar, tiene potencial efecto hepático, exantema, angioedema también, del 1 al 5% de menos efectos adversos de este tipo de fármacos, pero bueno, menos cantidad que la tos. Y por ahí tiene otros efectos, disgeusia, neutropenia, glucosuria y, bueno, en ciertos casos te puede dar daño hepático. O sea, la tos que le da es por el asunto de la bradicinina. No es que la perjudicar, pero al paciente le molesta. Entonces, cuando una vez que ya tiene el efecto adverso de la tos, el paciente se le escucha toser, no es porque tenga una infección pulmonar ni nada, sino por el efecto adverso del fármaco. Ahí ya toca o bajarle la dosis o ya suspenderle y cambiar de fármaco. Por lo general, el paciente ya le molesta el fármaco y lo que toca es cambiarla. Entonces, ahí juegan un papel importante los ARA, porque los ARA, o sea, son también primera línea de tratamiento. De hecho, uno inicia con IECA, pero si no tolera el IECA, no vamos con los ARA. Hay personas que comienzan directamente con el ARA, ya depende del tratamiento que se dé, pero si no es uno, es el otro, ya, es ese. ¿Por qué? Porque si hay efectos adversos, bueno, vamos con el otro. En este caso, el paciente tiene efectos adversos, vamos con el ARA. Doctor, ¿y cambiar entre la misma clase de fármaco no soluciona la tos? No, o sea, no. O sea, si ya hacen efectos adversos es difícil. Tú podrías cambiar, pero estás dando lo mismo, porque en general el IECA tiene el mismo efecto, ¿no? Inhibidor la enzima convertidora y va a ser lo mismo, es lo mismo. Ya. Por ahí podría cambiar algo leve, pero nada, o sea, es difícil que te vuelvan a tomar ese tipo de fármacos. Uno le baja la Directamente se dosis y lo todo. pasa a ARA. O sea, uno podría intentar, por si acaso, esté con dosis muy alta ya, o sea, bajarle algo la dosis, pero si tú llegaste a una dosis alta porque estás con una presión muy alta, que si tienes un descontrol de presión y estás con en el April 20 miligramos cada 12, un ejemplo, que es la dosis máxima como tal, y te da tos frecuentemente el paciente, o sea, si tú le bajas la dosis, la presión se le va a subir. Entonces, por ahí lo que se puede buscar es dar otra opción de tratamiento y por ahí uno que no te produzca tos. Por ahí tenemos los ARA. Es lo que frecuentemente se hace, al menos acá, lo que se suele hacer. Yeah. Doctor, ¿y Ahí, la tos, el paciente va a ser tos seca? O, sí, es una tos ¿verdad? seca, es una tos seca, es una tos seca. Es como tos seca irritativa que al paciente le molesta demasiado, le incomoda, de hecho acude a decir que tiene tos. Sin que uno le pregunte, te menciona que tiene tos, o sea, y directamente hay algunos que lo vinculan con la medicación. Ya, entonces, lo vinculan con el fármaco y por ahí ya te da la molestia, o sea, toca cambiarlo. Quizás un factor que no lo iba a hacer mención, pero un factor que juegue ahí es ¿cómo se llama? El nombre comercial, al genérico. No tengo nada en contra de los genéricos ni nada de esas cosas, pero por ahí dicen, en algo disminuyen los efectos adversos, en algo, ¿no? Por si acaso, o sea, qué sé yo, por ahí fármacos tipo anodipino, como anodipino genérico, a diferencia de anodipino con otro nombre, por decirlo así, un nombre comercial, sigue siendo anodipino, pero te da menos efectos adversos que el otro, ¿ya? Más o menos puede pasar lo mismo con el IEC, ¿ya? Para que más o menos sepan cómo es la cosa, ¿ya? Pero bueno, hay personas que no pueden comprar o hacen el esfuerzo, o sea, igual es fármaco de primera línea y todo, ¿no? Y hay personas que igual son más susceptibles a los efectos adversos, personas que están tomando dosis alta de IECA y no le da para nada la tos, ¿no? Miren que ya les dije que es 1 de 5 pacientes, o sea, que suele hacer, o sea, no son todos. Y si la hacen, es una tos bastante irritativa y mejor solamente es hacerlo a un lado y que tome otro fármaco, ¿ya? Porque si tú le bajas la dosis, aquí tienes que estar pendiente de la presión arterial, ver cómo le va, y es más fácil, le cambias nomás y ya. Porque sí tenemos opción, en este caso están los ARA. Entonces, hay varias cosas, ¿no? Y también hay que ver el paciente, el contexto del paciente, cómo le va mejor.
De ahí tenemos Recording las in interacciones, progress. bueno, con antiácidos. Bueno, los antiácidos lo que hacen es como cubrir, digamos, lo que es la parte de la mucosa digestiva y por ende te va a disminuir la biodisponibilidad oral, porque no te va a impedir en parte la absorción del mismo. Los AINES atenúan la respuesta antihipertensiva. Y bueno, hay que tener ojo con los diuréticos que ahorran potasio, ¿no? Porque si el fármaco te provoca hipercalemia, más darle un ahorro de potasio, aumenta mucho más el potasio, ¿no? Los IECAS aumentan la concentración de digoxina, ya vimos algo de la digoxina, ya, y aumentan la reacción de hipersensibilidad al leucorinol, bueno, en caso de que tenga algún tipo de reacción al mismo. Aquí tenemos la gran cantidad de fármacos, bueno, hay muchos, ¿no? Pero en la práctica ustedes van a escuchar lisinopril, fosinopril, ¿no? Esos son los que más escuchan, ¿no? Por ahí hay algunos que utilizan ramipril, pero por ahí en algo lo que cambia son la semivida de los fármacos, ¿ya? Por ahí mencionan acá. Miren la captopril, la importancia de concentración máxima plasmática está en 1 hora, por eso que igual ya a los 30 minutos será algo de efecto, y por eso lo utilizamos en la crisis hipertensiva, ¿no? Ojo con los 4 fármacos que hemos mencionado: captopril, enalapril, fosinopril, lisinopril. Ya más que todo, miren como el efecto del lisinopril hasta que haga la concentración máxima muy lento, ya. Por eso se vida 12 horas, en comparación a la april, ya 11 horas. La biodisponibilidad de estos fármacos también es importante considerarla, ya. Doctor, ¿el captopril está en el cuadro básico de medicamentos? Captopril, no, yo no lo he visto. Y No lo he visto. entonces, ¿cómo se trata en los hospitales públicos la Recording crisis stopped. hipertensiva? Buena pregunta. Sí, pues. Escúchame, a ver, si me preguntas actualmente si está el captopril, al menos nosotros no hay captopril. O sea, existe enalapril, ya. Ahí enalapril es el único IEGA que hay. Espero no estar hablando piedras, sino que no hay. O sea, yo al menos no lo he visto el captopril, porque desde que me gradué de médico como tal, siempre lo que se ha hecho es mandar a comprar, en este caso, si estamos haciendo el internado en la rural, porque a veces no hay, y sabemos que el fármaco le va a ayudar rápido, es comprarlo, ¿no? O sea, el paciente lo compra rápido, en cualquier farmacia hay, eso no es difícil conseguirlo, y les da. Por ahí a veces lo que uno hacía, más que todo en la rural, era por ahí uno compraba cierta cantidad de fármacos, y lo que hacía por ahí para salvar, porque ese paciente llega a la madrugada, no va a comprar a esa hora, nosotros lo que era darle y tratar el tratamiento, nada más. Ya, pero sí, si me preguntan el cuadro básico, al menos no está. Creo que no está, no sé si por ahí estará escondido por ahí, pero no, se ve, no está. En Alapril sí está, ya. En Alapril hay. En Alapril, Doctor, bueno, ¿vale? y usted explicaba que el captopril SI se lo utiliza para disminuir lo que es la presión arterial, perdón, sí, de urgencia, ¿verdad? Pero usted dijo que se esperaba 30 minutos para ver cómo el paciente respondía. Y de ahí, O sea, ¿cuándo se mire, le daba otra vez? escúchame, más o menos es así. Usted está en consultorio porque el paciente que ya o sea, te llega, porque le dio un poquito la cabeza o por ahí se tomó la presión y estaba con presión de 200. Quizás se enojó con alguien, se enojó con la pareja, etc. Ya con presión alta. Presión está alta, determina o es una urgencia o es una emergencia hipertensiva, porque si es emergencia, de una mándalo a cuarto de choque, a la sala más crítica, digamos, como tal. Si no, solamente lo maneja de manera ambulatoria, ¿no? Entonces el paciente llega, le toma la presión, está alta, bueno, captopril. 25 miligramos, 50 miligramos, según lo que veas en ese momento. Bueno, se pone bajo la lengua, le dice, ¿sabe qué? Quédese tranquilo, vaya, siéntese allá, espere un ratito y luego le volvemos a tomar la presión en media hora. Va a pasar la media hora, 35 minutos más o menos, va, se toma la presión arterial, si comienza a caer la presión arterial más o menos 20% de lo que vino, o un 15%, bueno, el paciente le baja la presión arterial, le explica bien qué pasó, por ahí dice que se enojó, o por ahí se olvidó tomar la pastilla, cuando le das las indicaciones adecuadas, o lo mandas que tenga consulta con cardiología o con oficina general, etcétera, para que le regule bien el tratamiento y tratamiento ambulatorio. Si el paciente no le baja, está igual,
Entonces, pasó la media hora, verá que le dieron la pastilla, le toman la presión, sigue la presión alta, le dice que se tome otra pastilla. Ahí tú puedes aumentar la dosis, si inició con 25, tomarse una de 50, debajo de la lengua y espere por ahí sentada media hora más. Media hora más, le toman la presión arterial, si la presión cae, tratamiento ambulatorio a la casa, y si la presión no cae, ahí ya utilizas fármaco como, ahí se utiliza algo endovenoso como la furosemide, que eso sí hay, eso sí está en el cuadro básico, por si acaso me preguntan, eso sí está. Ahí se le ponen una ampollita de furosemida para tratar de que el paciente tenga su efecto diurético y de ahí la presión por lo general cae. Al menos de manera ambulatoria, cuando empieza la rural, etcétera, esos primeros años de medicina, hasta ahí que si algún paciente llegaba a esa instancia, te bajaba la presión arterial. Ya. Pero por ahí las personas que tienen presiones de 220, y ya están con bastante cefaleas, entonces ese paciente ya tenemos que mandarlo nomás a cuarto de choque o al área donde están de reanimación, etcétera, para que ya lo traten con fármacos ya importantes, ¿no? Por ahí nitroglicerina, qué sé yo, con otro tipo de fármacos y hacerle ya estudios, ¿no? Porque el paciente puede tener presiones de 240 y tenemos que internarlo, hay que hacer un electrocardiograma o algo por si acaso hay un daño de órgano diana, ¿no? Eso es lo normal. Ya. Pero por ahí usted me dice, bueno, paciente ya con presiones altas, 180, 190, bueno, démosle una pastillita de captopril y con eso. Por lo general, hasta la segunda dosis llega y le baja. A veces personas que comienzan con 50 miligramos y la presión le baja. Ya. No es que le va a bajar así de golpe todo, lo va a hipotensar, ¿no? Porque por ahí el fármaco dura hasta poco, ¿ya? Y entonces, por eso que está ahí, el fármaco se lo utiliza. Por eso le puse hasta la tablita que el captopril existe y se lo utiliza, ¿ya? No tanto así como para darlo ya de manera crónica, porque tiene poca semivida, y si damos con fármacos poca semivida, quiere decir que tenemos que darle muchas veces al día, ¿ya? Por eso utilizamos por ahí enalapril, que tiene por ahí una semivida, 11 horas, y por ende lo podemos dar cada 12 horas el fármaco, es lo más común, ¿ya? Que digamos que son los fármacos que ustedes van a manejar de manera directa, porque ustedes van a hacer la rural, por ahí la mayoría, entonces ustedes van a utilizar ese tipo de fármacos, o van a estar rotando a nivel hospitalario, van a ver que son fármacos que existen ahí, ¿ya? Y por ahí, como le digo, tenemos el lisinopril, ramipril, que son por ahí fármacos que se pueden escuchar por ahí, pero miren que varían en lo que son las semivida de estos fármacos. Pero el más común, totalmente enalapril. Por eso le digo que hago énfasis en el tiempo de acción, la semivida, la disponibilidad, y por ahí otro efecto importante es el asunto de la interacción con los alimentos, ¿no? Porque igual, uno sí lo hace, el otro no lo hace, que son los más comunes, enalapril. Por eso me preguntan, ¿enalapril vas a tomar con alimentos? Tome o no tome con alimentos, igual hace su efecto como tal. Así que... Una pregunta. Cuando no tiene interacción con los ARA2, por ejemplo, un paciente que esté tratamiento con un ARA2 y tenga una crisis hipertensiva en la noche, si le damos un captopril, le baja la presión, no tiene ninguna interacción adversa. No, o sea, los efectos, no, o sea, en este caso tú estás tratando un caso ya así que llegó al consultorio como tal y tienes que tratarlo en ese momento. La interacción te la hace ya cuando tomas ya de largo, o sea, tú no puedes mandarla a tomar en estos pacientes así nomás que tomen los sartán y enalapril, o sea, no, eso no. Ya, porque el tratamiento de la hipertensión es de manera crónica, pues, ¿no? En este caso tú estás tratando un cuadro, una crisis como tal, y es al momento nada más. Por ahí, no digo, el paciente se olvidó tomar la pastilla, o qué sé yo, lo más común es que el paciente se olvidó tomar las pastillas, o tuvo un enfado o algo, bueno, se controla aquello, el paciente por lo general vuelve a tomar su medicación, y se hace algún ajuste, o en ese caso usted tiene que derivarlo, como son médicos por ahí de emergencia, derivarlo a que lo vea por ahí el cardiólogo o el internista, como sea, para que le regule su tratamiento, ¿ya? Porque ya lo otro es ver y ajustar de manera crónica el tratamiento de la hipertensión arterial. Si una persona que viene con sus presiones siempre 150, 150, 160, quiere decir que es una persona que esté mal controlada y por ende hay que ajustar medicación. Qué sé yo, aumentar la dosis del IECA, agregarle antagonistas de calcio, un beta bloqueante si es el caso, un diurético, bueno, ya depende el paciente en un todo ya, pero así nomás, si tú me dices, este paciente está con los sartán y le doy captopril para bajar la presión de manera ahí porque está con la presión alta, bueno, no pasa nada.
Miren, el efecto Ok. del fármaco dura poquito. Ah, ya, muchas gracias. Y en ese caso, una vez que damos el captopril, baja la presión arterial, enseguida desaparecerá la cefalea. Es consecuencia de esto. O sea, aquí no aplica A darle un ver, AINES o algo porque no causa o efecto. sea, depende. Por eso digo, si el paciente te con dolores, con cefalea, ¿no? Estás con cefalea, la presión arterial está alta, por lo general, la causa de la cefalea es la presión arterial. Entonces, le baja la presión arterial, se le va a quitar la cefalea. A menos que haya tenido cefalea previamente a la presión arterial y el dolor de cabeza le esté dando presión alta. Entonces, ahí tienes que igual dar algo de analgésico y también te bajar un poco la presión arterial con algo. Entonces, ahí le mandas con algún analgésico o algo, ¿no? Porque puede ser que tenga cefalea por situaciones de estrés u otra cosa, y ese es el gatillo para que la presión se le haya disparado. Porque siempre la presión si la presión viene, si la persona está bien controlada como tal y la presión de una se le sube, es porque hubo un gatillo como tal para disparar esa presión arterial. Para ella les dije, ¿no? O dejó de tomar la pastilla, o un enfado con alguien, una preocupación, estrés o algo. Pero si personas vienen con un mal control todos los días, 140, 150, etcétera, ahí es más fácil que haga una crisis hipertensiva, y ahí sí tienen que directamente ajustar el tratamiento o derivar directamente a alguien que la pueda valorar. O sea, posterior, bueno, tratamiento ambulatorio. Eso será lo normal, será lo ideal. Muchas gracias. Dice automedicar, captopril. O sea, captopril es como que o sea, ustedes igual poco a poco van adquiriendo conocimientos, datos importantes. Ustedes o sea, si usted tiene una persona hipertensa en casa, y es algo como que de educación a los pacientes, o sea, uno no educa a automedicarse, pero sí a decir, ¿sabes qué? Si usted tiene cómo tomarse la presión arterial y usted es hipertenso, perfecto, tenga guardadas una captopril, porque hasta uno mismo da ayuda a ese paciente, porque se puede complicar. Porque el paciente, pero ese paciente, por ejemplo, cuando te dice eso, o sea, está bien que lo tengas como que de emergencia por cualquier cosa, ¿sabes? Porque hay personas que sí tienen tensiómetros en casa, se dan una presión, te dan 180, bueno, se ayudan con esas pastillas hasta que llegan al médico o hasta cuando toca la consulta. Porque lo más seguro es que esa persona sabe que tiene un mal control de presión arterial. Pero se puede, porque es una pastilla que se puede dar, la persona está con presión muy alta y las maneja. Por eso es que se maneja de manera ambulatoria. Tiene un efecto corto, así que hay pacientes que ya lo tienen ya ellos mismos te sacan a veces de una billetera o de algo, te sacan la pastillita de captopril. Ya a veces te preguntan si no puede tomarla, pero siempre y cuando tengan cómo tomarse la presión arterial. No es que sientan que tengan la presión alta, ¿no? Porque no es lo mismo que diga, está con dolor de cabeza y se tomen, porque puede ser que esté la presión baja y se viene para abajo. Así que ojo con eso. Está bien, bueno, seguimos. Entonces, ojo con estos fármacos, con el asunto de la interacción de los alimentos. Bueno, tenemos la dosis, que son varias, y listo. Acciones farmacológicas de los IECA y los ARA. Bueno, aquí está mencionando los ARA, igual todavía no hemos visto los ARA, pero en sí las acciones farmacológicas son similares, ¿ya? Tienen diferentes mecanismos de acción, pero bueno, al final ambos inhiben con la acción de la angiotensina 2, bueno, o sea, uno la corta desde más atrás y otro a nivel de los receptores. Por lo cual las acciones farmacológicas principales, los IECA y los ARA, esto sí es lo que deben por ahí acordarse, porque será algún tipo de preguntas, por ahí de aquí salen las preguntas. Recording in progress. Disminución de la resistencia periférica total, disminución de la presión arterial, reducción de la hipertrofia cardíaca, por eso que ya les dije, no me canso de decirle, con esta disminución del remodelamiento arterial, cardíaco, aumento del flujo sanguíneo renal, ¿ya? Y aumento moderado a corto plazo de la natriuresis y de la diuresis. Vamos con los antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Esto va a tener un efecto, una unión con el receptor, que es de manera competitiva, por lo cual va a inhibir la contracción del músculo lisovascular, la respuesta presora como tal, la sed, la liberación de vasopresina, la secreción de aldosterona. Todo esto te va a inhibir, ¿no? Lo que es los receptores, donde va la angiotensina. Ya la producción de catecolaminas suprarrenales, el aumento del tono simpático y los cambios de la función renal. ¿Ya? El asunto de la diferencia con los IECA, por ahí, esto aquí no te van a producir la tos como tal, ¿ya?
el mecanismo es diferente como tal, uno inhibe la enzima convertidora, esto va con los receptores de la angiotensina, ¿ya? Y bueno, ten en cuenta que los IECA aumentan la concentración de bradicidinas, por lo cual este es el efecto principal de la tos, el asunto de la bradicidina. En la farmacología, la biodisponibilidad es casi siempre discreta, por ahí menos 50%, excepto con el ibersaltán, 70%, ¿no? La unión de las proteínas plasmáticas, 90%, y por ahí hacemos referencia de algunos de estos fármacos, ¿no? Ahí tenemos por ahí lo que termina en sartán, ¿no? Los sartán, ibersaltán, candesartán, valsartán, telmisartán, valsartán, bueno, son varios fármacos que existen, ¿no? En el comercio sí, cualquier cantidad. No tanto así con los IECA, ¿no? Los IECA tienen los IECA por ahí uno se centra más en Alapril, Captopril, y por ahí si cae lisinopril, Ramipril máximo, y para de contar. Digamos un 70%, 80% en Alapril, los otros por ahí, ¿ya? En cambio que sí es como que más variado el asunto, ¿no? Y por ahí esos puntos de variación los pones por ahí la semivida plasmática, uno según el metabolismo, por ahí veremos la función de cada uno. Hoy tenemos ibersaltán, una semivida por ahí entre 11 a 15 horas, por ahí se lo suele dar una vez al día, ¿ya? Tiene una excreción biliar del 80% y renal del 20%. Entonces, por lo cual la depuración plasmática no se afecta en pacientes con falla renal o hepática leve a moderada. Por lo cual este fármaco se utiliza frecuentemente en pacientes que tengan daño renal, ibersaltán. Ya, por ejemplo, hay pacientes que están en diálisis, pacientes que están con falla renal, bueno, hay que utilizar ibersaltán, aunque hay que tener ojo con estos fármacos en los pacientes con falla renal. Pero bueno, entre estos, el ibersaltán se suele manejar frecuentemente. El losartán ya tiene su metabolito activo, está ahí. La semivida de losartán como tal es 2.5, más el metabolito, que va a ser, digamos, el resto de las funciones, 9 horas, y por ahí entre todos hace un global de 11 a 12 horas, ¿no? En general. Tiene una depuración renal y hepática, ¿ya? Y se altera por disfunción hepática, no renal. Para el losartán, fármacos está en el cuadro básico de todo esto, los losartán que están. Y tenemos otro, valsartán. Valsartán es bastante común porque lo escuchan frecuentemente, a menos si ustedes tienen algún paciente, algún familiar como tal, hipertenso, que tomando un fármaco por ahí comercial. En la mayoría de casos el valsartán es el que está por ahí. Semivida 9 horas. El alimento disminuye la absorción, se elimina a nivel hepático el 70%, y la depuración se modifica por difusión hepática y no renal. Otro, que por ahí tiene una semivida más prolongada, que es el telmisartán, ¿ya? La depuración está afectada por difusión hepática, no por la renal. Bueno, son varios fármacos que están ahí, por ahí tienen ciertas diferencias, pero te ayudan. Ahí varios médicos tienen cierta afinidad por ciertos fármacos, según la experiencia vuelva mejor, por ahí pueden utilizar cualquiera de esos. Cada uno tiene su punto a favor, o sea. A la larga todos son ARA y de alguna manera te controlan la presión arterial. Por lo cual el uso terapéutico, ahí faltan todavía, por si acaso, falta un par ahí. Falta un par más. Del uso terapéutico, bueno, para el tratamiento de hipertensión arterial, el ibersaltán y el losartán aprobados para la nefropatía diabética, aunque los otros también se los puede utilizar. Se lo utilizan en el paciente con falla cardíaca, porque disminuye la mortalidad después de un infarto cardíaco. Son los fármacos de primera línea en la falla cardíaca con los IECA, ¿no? Siempre es IECA o ARA, quedan los dos, ¿ya? Porque están en la primera línea, o sea, los estudios que se han hecho más es con los IECA, pero también se utilizan en los ARA. O sea, uno intenta dar primero lo que está más estudiado, que no IECA, pero si no tolera los IECA, vamos con los ARA. El efecto importante de la protección renal en pacientes diabéticos. Efectos adversos, bueno, son muy tolerables, ¿ya? Son teratogénicos, igual que los otros, así que deben suspenderse en el embarazo. Te pueden producir hipotensión, oliguria, hipercalemia. Igual te producen hipercalemia porque te van a bloquear el asunto a nivel suprarrenal, ¿no?
Efecto de hipersensibilidad, anafilaxia, daño hepático, neutropenia, prurito, hiponatremia y, bueno, en ciertos casos, poquísimos alopecia, ¿no? Entonces, por ahí tener en cuenta los fármacos importantes: hipotensión, hipercalemia, oliguria. ¿Cómo está? Miren que no está la puesta la tos, ¿no? Entonces, acá tenemos la angiotensina 2, nivel de receptores GT1, va a provocar acá hasta el efecto del ARA. ¿Ya? Aquí tenemos los fármacos, ahí está candesartán, el prosartán, bueno, ni siquiera lo he escuchado por acá, irbesartán, losartán, mesartán, telmisartán, valsartán. Bueno, la gran cantidad de fármacos, la concentración de cada uno. Losartán es el más frecuente, o sea, ustedes van a escuchar losartán y irbesartán, de 1 a 3 horas, la concentración máxima. ¿Ya? Valsartán también 2 a 4 horas. Semivida, que es lo que por ahí tienen en cuenta. Irbesartán, ya le dije 11 a 15 horas, por eso lo utilizo una vez al día. Losartán se lo utiliza cada 12 horas. Entre el principal y el metabolito hacen 11 horas más o menos, así que se lo puede utilizar también cada 12 horas. Telmisartán sí 24 horas y bueno, valsartán de 6 a 9 horas. ¿Qué más por ahí? Algo importante. Bueno, todo es importante. El asunto de la interacción con los medicamentos. ¿Ya? La losartán es mínima, irbesartán no te dan, porque son los más comunes, no importa el asunto con los alimentos. ¿Ya? No tanto así como el valsartán y el telmisartán, que sí hace interacción con los alimentos, ¿no? Lo habíamos mencionado, de las aplicaciones de estos fármacos, ¿ya? De los IECA o ARA, hipertensión, falla cardíaca, infarto, nefropatía diabética. En los fármacos que son inhibidores de la renina, que son los que vamos a ver posterior, solo están aprobados en tratamiento de hipertensión arterial. Por eso casi no se los escucha. Claro. Y aquí estos son los fármacos inhibidores directos de la renina, ¿ya? Inhiben esto de acá, por lo cual mencionar este único fármaco que es el aliskiren. Aliskireno, como quiero mencionar, ¿no? Aliskiren, ¿ya? Es un potente inhibidor de la renina, ¿ya? Disminuye la síntesis de la angiotensina 2, por lo cual va a disminuir la presión arterial, ¿ya? Aumenta la concentración plasmática de la renina, disminuye la concentración de aldosterona, acentúa la natriuresis, varias cosas por acá. Tiene baja absorción, una biodisponibilidad baja, ¿ya? Tiene una elevada afinidad y potencia, bueno, aumenta lo que es el asunto de la biodisponibilidad. Hace bebida plasmática bastante prolongada, de 20 a 45 horas, la concentración máxima de 3 a 6 horas. Se eliminan por las S. Bueno, por ahí el fármaco que cuando salió fue como que se pensó que en algún momento iba a revolucionar en el tratamiento de la hipertensión, pero no, ha quedado prácticamente rezagado. Entre los usos terapéuticos como antihipertensivos y hipertensión leve a moderada, cierto efecto protector cardíaco, efectos adversos es muy tolerable, más que todo son trastornos digestivos, diarrea, dolor abdominal, dispepsia, cefaleas, mareos, edema, tos. Porque te va mucho más atrás que cortando la vía del sistema de renina-angiotensina, ¿no? Interacciones: disminuye la absorción de la furosemida un 50%. El irbesartán disminuye la concentración de la aliskiren, que por ahí no se suelen dar asociados. Y bueno, aumenta la concentración máxima de la atorvastatina, que son conazol y ciclosporina. Por ahí, bueno, como les digo, el fármaco se utiliza solamente para hipertensión arterial. Creo que no se le puse por ahí. No les puse, o sea, en tratamiento, hipertensión arterial. Y leve moderada. Igual, algo les puse yo al asunto de la guía del tratamiento de hipertensión y ni siquiera está por ahí anotada. Pero igual lo menciono. De ahí, bueno, el tratamiento de la hipertensión arterial, según el fármaco, hay que ver el fármaco y hay que ver la enfermedad también que tiene. ¿Por qué? Porque una cosa es tratar la hipertensión y también hay que tratar lo demás que tiene, ¿no? Por ahí un paciente que tenga cardiopatía isquémica, bueno, utilizamos IECA o ARA y va bien los betabloqueantes. Por ejemplo, en estos pacientes diabéticos, ARA, IECA, bueno, también podemos utilizar diuréticos. Ten en cuenta siempre el fármaco que también podemos utilizar para el tratamiento dual, que son los antagonistas de calcio, ¿ya? Pacientes con falla cardíaca, por la mejora de la sobrevida,
tenemos los diuréticos, los betabloqueantes, los IECA o ARA, bueno, antagonistas de aldosterona, o sea, un conjunto de fármacos que toma el paciente. Infarto de miocardio, betabloqueantes, IECA, bueno, si no toleran los IECA, los ARA, más antagonistas de los receptores de aldosterona, por el espironolactona, ya, y paciente con enfermedad renal crónica, bueno, por ahí los IECA o ARA, pero bueno, siempre y cuando veamos si lo podemos dar también, ¿no? Bueno, ahí faltaría más que todo el antagonista de calcio, que no se puede plantear. Entonces aquí están los diferentes grupos farmacológicos, la conversión normal de la renina, la angiotensina en la 1. Aquí intervienen los inhibidores de la renina, la angiotensina 1 a 2 intervienen la ECA, aquí intervienen los IECA como tal, y posterior el efecto de la angiotensina 2 a nivel de sus varios receptores, la angiotensina, perdón, los ARA2, ¿no? Entonces esto es lo que está a bloquear, y por ende el resultado va a ser disminuir la presión arterial. Hasta el efecto adverso de los IECA, bueno, ya les mencioné el asunto de la tos. Hipotensión, tos, es lo que más suelen comentar, hipercalemia, etc. Bueno, ya, esto es capítulo aparte, ya. Esto de diurético lo vamos a ver, posterior, para no hacernos tanto lío. También es poquito, o sea, son pocas diapositivas, pero hay que hablar bastante. Recording stopped. Ya. Pero bueno, cada tema tiene sus datos importantes. Así que eso con respecto a los fármacos del sistema de renina y angiotensina. Son fármacos para la presión arterial, tener en cuenta la importancia de estos fármacos. Ustedes los van a escuchar. Tienen que aprenderse bien los efectos adversos de los fármacos, ¿ya? Porque son fármacos comunes. Un gran número de personas son hipertensas. Ustedes pueden tener familiares hipertensos. Y bueno, o sea, es un dato bastante importante a considerar. El tratamiento de hipertensión arterial desde larga data, es crónico el tratamiento, muy aparte del cambio de estilo de vida, baja de sal, mejora el asunto de la alimentación, bajar de peso, etcétera, ejercicio. Tienen que tomar el fármaco, y estos fármacos ya están los considerados, y el ARA como tal. Efecto teratogénico, por lo cual estos fármacos no se dan en el embarazo, punto a considerar entre los IECA o ARA. Por eso utilizan el nifedipino como para la presión arterial, estos bloqueantes de calcio. Bueno, entonces, solamente eso les daría el día de hoy. No sé si, bueno, ya me han hecho algunas preguntas del tema, parece que sí